Lo que ahorita están viendo en el pizarrón es precisamente parte de la información que vamos a buscar en las actividades prácticas que se posponen para la semana entrante. ¿Por qué se posponen? Resulta ser que no me han renovado la licencia, como se los anuncié en el Classroom. Aquí la licencia no es como las licencias de Windows o de Office o de algún antivirus que dice, te falta una semana, te faltan 15 días para que renueves, ¿no? Aquí de repente lo cortan. No sé por qué, pero bueno. Entonces el día de ayer se cortó. Entonces mandé un correo electrónico para que me la renovaran y demás. Lo mandé en la mañanita. Ustedes dijeran, ¿lo mandaste a Estados Unidos o a Rusia? No, lo mandé aquí a Tequesquinagua, calle donde está la empresa Festo, y pues no me han contestado. Entonces voy a esperar a ver qué carambas. No tenemos estos días. No se preocupen. Digo, por si estaban preocupados, por si no dormían, por si les había quitado el sueño. Pero bueno, esta es parte de la información que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Por qué desarrollar? Porque es matemáticas. Primero, lo que es la definición del par electromagnético. El par electromagnético es esa cosa que se produce por que los campos magnéticos se oponen o se atraen. O sea, esa es la interacción. Y así tal cual está definida, es la fuerza producida o fuerza resultante en una máquina eléctrica por la interacción de campos magnéticos creados por corrientes inductoras inducidas. ¿Cuáles son las corrientes inductoras? Las del estator. ¿Cuáles son las corrientes inducidas? Las que aparecen en el rotor. Ahorita lo ponemos ahí como una pequeña notita abajo, o sea, dónde se producen. Las inductoras es en el estator, o sea, son las que hasta cierto punto yo puedo controlar. ¿Sí me explicó? Esas son las producidas en donde, en estator. ¿Quién las produce? Ah, pues la tensión eléctrica produce una corriente eléctrica y esta a su vez crea un campo magnético giratorio. ¿Cuáles son las inducidas? Las que se producen ¿dónde? En el rotor. Son las que hacen que se produzca la fuerza electromotriz inducida, luego una corriente inducida, luego un campo electromagnético, y luego ese campo electromagnético interacciona con los que se producen en el estator. ¿Eso qué crea? Una interacción. Esa interacción que produce una fuerza en un lado, en el otro, un extremo, un par de fuerzas, y eso genera el giro o movimiento en la máquina, a lo cual nosotros vamos a conocerlo como par electromagnético. Es decir, el par electromagnético es la fuerza con la cual el motor gira. ¿Qué parte gira? Pues el rotor. Uh-huh. Ahora bien, para poder determinar el par electromagnético me tengo que ir a dos elementos mecánicos, que son estos dos. ¿Cuál es la potencia de salida? Ah, pues la potencia en el motorcito, la potencia de salida es esta, la del rotor. ¿Sí? Esa es la potencia de salida. Profe, ¿Qué pasó? me dice un compañero que si lo deja ingresar es que no tenía luz. ¿En eso estoy? ¿Es Patiño o Ibáñez? ¿Cuál de los dos? Ibáñez. Ya estoy en eso. Listo. Gracias. Bien, Sí, gracias, profe. la potencia que va a desarrollar el motor es en la flecha. Pero esa potencia, ¿cómo la conozco? Como potencia mecánica. Entonces la potencia de salida puede quedar en términos, esta es la potencia mecánica. Esta potencia de salida que la medimos en watts puede quedar en términos de esto. Es decir, esta puede cambiar. ¿A qué? A una potencia mecánica por una constante. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tenemos dos tipos de potencia mecánica, los HP y los CB. Para que nosotros tengamos la potencia de salida en watts, la potencia mecánica, que es la de la flecha, la tendré que multiplicar por una constante. Pero si la potencia mecánica la dimensión en HP, la constante K toma el valor de 746. Pero si la potencia mecánica es en CD,
la constante cambia a 736. Uh-huh. Y esa es mi potencia de salida. Es decir, si yo tengo este dato, o si tengo este dato, es decir, el CB o el HP, nada más le aplico la constante en cualquiera de estos dos valores, dependiendo del valor que me dé la máquina, y obtengo mi potencia de salida, sin necesidad de meterme aquí, a la parte eléctrica. O sea, a partir de cosas mecánicas, yo puedo determinar mi par electromagnético. Y esa es la clave de muchas veces de muchos motores. Bueno, ustedes se van a preguntar, ¿para qué carambas quiero conocer el par de una máquina? Ah, porque es la que me permite a mí determinar cuál va a ser su fuerza de arrastre. Es decir, cuánto puede mover. Porque, ojo, luego muchas veces el HP, pues es un valor muy, muy apantallante, sí, pero realmente es cierto, no, el HP de quién depende, en esencia también del par. Uh-huh. Entonces, tenemos que verificar a través de dos elementos mecánicos, potencia mecánica y velocidad del rotor, podemos determinar el par. ¿Qué es este? El par electromagnético. Ahora bien, ¿qué otras dos ecuaciones vamos a aplicar? Una llamada rendimiento y otra llamada deslizamiento. Ojo, el deslizamiento solamente es en motor asíncrono. En el motor síncrono, no. ¿Por qué? La clave del funcionamiento de un motor de corriente alterna es precisamente el deslizamiento. Debe de existir, porque si no, no, de plano el motor no giraría por ese deslizamiento. ¿Se me explicó? Por lo tanto, eso nos permite a nosotros el funcionamiento de quién? Del motor, de la máquina eléctrica. Entonces, si no tenemos deslizamiento, el motor no funciona. Es casi, casi como decir que sin el campo magnético giratorio y el deslizamiento del motor no opera, efectivamente. Pero ojo, nada más es el asíncrono. Bien, capturen pantalla, muchachos, por favor. Ahorita en esta hora de 7 a 8, bueno, de 7:17 a 8, vamos a hacer unos 2, 3 problemitas. Son sencillos, no son gran ciencia. Y es la aplicación de nada más de estos términos, de estos elementos, de estos conceptos. Y ahorita definimos lo que es deslizamiento. Profe, o Entonces, sea, PM es igual a HP o CB, ajá, CV. así es. Ah, ok. O sea, la potencia mecánica tiene dos posibilidades, que son potencia mecánica, perdón, que es CB o HP. El término CB es en Europa. De hecho, hay mucha información europea. Es más, el último documento que le subí, el de motores eléctricos, ahí trae lo de CB. Ahí se mide CB. Y el HP es en América. Siempre América se distingue por ir en contra de lo que dice Europa. De hecho, tan es así que pues, manejan otro tipo de tensión. En Europa es, y no en todos los países europeos, es nada más en ciertos países europeos, los poderosos. En Europa se maneja 50 Hz y 220 volts de tensión monofásica. ¿Qué pasa en América? Son 127 volts, pero a 60 Hz. Tiene una razón. ¿Cuál es esa? Seguridad. Es menos tensión. Hay menos riesgo de choque eléctrico. ¿En quién? En el usuario, en el ser humano. Y es más fácil de transmitir. Y otra, las tensiones en corriente alterna europeas tienen otros valores también de transmisión. Simplemente su frecuencia. Entre más frecuencia exista, o sea, entre mayor se incrementa el número de la frecuencia, también corremos más riesgo. Perdón, que corremos menos riesgo, porque la oscilación es más rápida. ¿Qué pasa con la oscilación de 50 Hz? Es más lenta.
Entonces estamos más expuestos a mayor tiempo de posible contacto eléctrico. Acuérdense, la señal de corriente alterna tiene valores instantáneos. Si yo los abro mucho, esos valores instantáneos tardan más tiempo en cambiar. Si los cierro, cambian más rápido. Uh-huh. Esa es la diferencia entre Europa y América. Y América nada más del norte, porque se van al cono sur y tenemos chile, mole y pozole, es decir, tenemos un montón de valores de tensión. Pero lamentablemente en América pues nos rige Estados Unidos. Digo, lamentablemente o afortunadamente no lo sé. De hecho, sus abuelos deben de saber, deben de tener conocimiento de que ya por los años 60, como del 66, del 67, se hizo el cambio de frecuencia. En México había 50 Hz. Pero lógicamente los gringos no podían vendernos nada. De hecho, lo que llegaba era mucho europeo y mucho asiático. En Asia se utiliza 50 Hz. Entonces, lógicamente, los gringos estaban imposibilitados para vendernos muchas cosas. ¿Qué hicieron? Pues nos obligaron a cambiar la frecuencia de 50 a 60 Hz. De hecho, fue un gran cambio. Llamaron a mucha gente electricista de aquellos años a hacer los cambios de frecuencia. Se tuvo que poner en las casas diferentes dispositivos que permitieran el acoplamiento de elementos de 50 a 60 Hz. Porque una máquina de 50 Hz se quema cuando le aplicamos 60. No en el momento, sino con cierto tiempo de diferencia, tiende a quemarse. Es el gran problema. Bien, vámonos a otra definición rápida correspondiente al deslizamiento, que ese es el que ahorita nos va a centrar nuestra atención. ¿Por qué? ¿Por qué la va a centrar? Pues porque es un dato muy importante. El deslizamiento en motores de alterna nada más se da en motores de asíncrono, en este caso de alterna, nada más. Muchas veces el deslizamiento a nosotros nos garantiza la capacidad que tiene el motor de giro. Y el deslizamiento se refiere, de acuerdo a la ecuacióncita, a la diferencia entre velocidades. ¿Cuáles son esas velocidades? Van a preguntar. Bien, una llamada velocidad síncrona, SS, que es igual a 120 F sobre P, donde F es frecuencia y P es el número de polos de la máquina. Y SR, que es velocidad de giro. Este es velocidad síncrona. O sea, esta es la del campo magnético giratorio. Perdón. La relación que existe es, en esencia, la diferencia de velocidades. Siempre va a existir diferencia porque son motores asíncronos. Si no hay esa sincronía, es decir, ¿qué significa sincronía? Que las velocidades se igualen. Sí, pero si se igualan, no hay inducción. Anótenlo, porque es pregunta de examen. ¿Por qué se le llama un motor de inducción asíncrono? Porque sus velocidades, ¿cuáles? La síncrona y del rotor, son diferentes. Si se igualan, deja de ser de inducción. Pero como son de inducción, pues no se pueden igualar. Si se igualan, las velocidades no hay inducción. Eso es pregunta de examen. Se las puedo poner de muchas formas, pero en esencia va a ser lo mismo. ¿Qué pasa si se igualan? No hay inducción, el motor deja de funcionar. Se frena. Con ese frenado vuelve a haber inducción. Cuando veamos síncrono se van a dar cuenta, cuando lo veamos en la forma, desde el punto de vista práctico se van a dar cuenta del por qué. Ahí es donde se aprecia perfectamente bien. Bueno, es una relación simple. Es una resta entre un valor que tenemos, que en este caso es la velocidad síncrona. Por ejemplo, muchachos que vengan del 4IM9, cuando nosotros hacemos problemas, la mayoría de las veces, primero quien los hace soy yo.
para que ustedes vean cómo se realiza. Y a partir de ese momento les doy el tiempo necesario para que lo copien. Lo copian. El siguiente problema lo hacemos ustedes y yo a la vez, a la par. Y el tercer problema en adelante ya ustedes los hacen comúnmente. Es una forma de trabajo que tengo desde hace muchos años, entonces me ha funcionado. No sé si ahorita en estos 2 años de pandemia pues haya funcionado, pero bueno, quiero creer que sí. Al menos lo tienen en sus cuadernos, en sus libretas o en su computadora donde tengan la necesidad de, de capturar o de guardar información. Pero recuerden, todo esto les va a servir más adelante. ¿Por qué? Porque toda materia, o más bien toda carrera de ingeniería, digo, yo espero que la mayoría vaya en ingeniería, cualquier carrera a nivel ingeniería o del área de ingeniería y ciencias matemáticas, maneja mucho conversión de la energía o máquinas eléctricas o máquinas rotativas, así se llaman las materias, o las unidades de aprendizaje. Bien, esto lo van a volver a ver. Entonces esto les sirve. Toda ingeniería necesita siempre el análisis y estudio de máquinas rotativas. Estas son máquinas rotativas. Bien, entonces, eso es muy importante que lo conozcamos. ¿Por qué? Porque es el que me permite a mí identificar ciertas propiedades del motor desde antes que yo lo conecte. Por ejemplo, el motor monofásico, que no lo hemos visto, que lo vamos a ver probablemente dentro de semana y media. El motor monofásico me maneja como deslizamiento máximo 5%. Más del 5% ya no me conviene. Pero el motor trifásico, hay motores que se alcanzan el 7, el 8% de deslizamiento en monofásico. Eso ya son muy especiales. Trifásico, estamos hablando del 10%. Es casi el doble. De hecho, es el doble. A veces podemos encontrar motores trifásicos del 15%. Son especiales. ¿Qué significa eso del 15 o del 5 o del 10%? Esas cosas. Pues simplemente significa que tengo esa capacidad de meterle carga al motor y que el motor se vaya desacelerando. ¿Se me explicó? Eso es en esencia. El motor siempre se va a ir deteniendo. Siempre. Si es asíncrono. Si es síncrono, no. El síncrono siempre mantiene ambas velocidades iguales. Porque son dos campos magnéticos diferentes. No uno depende del otro. Bien. ¿Qué pasa si un motor monofásico le meto mucha carga? Se frena. ¿Por qué? Porque superamos su deslizamiento del 5%. Y eso es lo que ahorita vamos a empezar a calcular. Observen, esto del rendimiento lo hemos visto ya durante 2, 3 veces. Entonces, yo creo que esta ya básicamente ya está captada. Cuando apliquemos rendimiento, porque es necesario que lo vamos a hacer, vamos a aplicar esta, sí, tal cual. Bien, vamos a las problemáticas que son esta y esta. La otra nada más es pura aplicación de datos. Bien, observen. Cuando un motor está funcionando, está operando, tengo aquí el motorcito, y yo le aplico algo, una banda, esta es mi banda, yo le aplico peso. No lo voy a poner así como W porque nos vamos a confundir. Como N es el peso. ¿Eso qué hace? Que la banda se tense. ¿Por qué? Porque se elonga hacia abajo. Hace que el motor empiece a tener más dificultad, más dificultad. ¿Qué es lo que hace el motor? Inmediatamente empieza a consumir corriente. ¿Para qué? Para hacer que esto gire, para que libere esta presión que tiene el motor en la flecha. Empieza a consumir corriente, corriente, corriente. Va a haber un punto en el cual el peso es tan grande que le estoy aplicando a la flecha a través de una banda, que esto tiende a frenarse. O bien simplemente si es una banda, bota la banda de su polea, la bota. ¿Por qué? Porque pasé la capacidad de deslizamiento. Es decir, el porcentaje de velocidad el cual tengo como límite para que éste pueda recibir
carga. Acuérdense que la carga es lo que le aplicó el motor. Y eso es parte de las prácticas que vamos a analizar, que vamos a hacer a partir de va a ser hoy, pero bueno, nos vamos a la semana que entra. Ya que sin estas cargas, nosotros no podríamos observar cuál sería su comportamiento. Y comúnmente el comportamiento de un motor trifásico, monofásico de inducción es más o menos así. Estos son los Newton metro, o sea, es el par. Ah, por cierto, el par se mide en Newton metro. Y esta es la velocidad. Comúnmente la forma de operación de los motores de corriente alterna es más o menos así. Más o menos. Pero va a haber un punto en el cual este se cae. Tiende a caerse. ¿Por qué? Este punto se llama bloqueo de rotor. Este bloqueo de rotor se da muchas veces cuando es tanta la carga que le estoy aplicando que se detiene, que se frena, que ya no avanza. Automáticamente se frena. Es el bloqueo de rotor. Pero ojo, el bloqueo de rotor no crean que es malo, no, al contrario, a mí me dice muchas cosas del motor. Por ejemplo, de hecho en NEMA maneja clave de rotor bloqueado. ¿Para qué? La A tiene ciertas características, la B, las claves se dan de la A a la J. Cada clave me significa característica de corriente, característica de potencia desarrollada, característica de capacidad interruptiva de las protecciones, tipo de conductor que debo de instalarle, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque está midiendo la corriente máxima. En bloqueo de rotor yo estoy consumiendo lo máximo del motor. Es lo que consume, todo lo que consume. Entonces, de la A a la J me dice cuáles son mis características de operación en ese momento. Y lógicamente eso que me genera, pues ciertas condiciones eléctricas, como cuáles, si yo conozco el conductor, puedo conocer su canalización, puedo conocer cuál es la cantidad de tensión que tengo después de ciertos metros, cuál es mi calle de tensión, cuál es mi corriente, etcétera, etcétera. Para eso me sirve la clave de bloqueo de rotor. Es muy importante, su dato es súper importante. Lo van a ver en control. En control es quien lo maneja más. Ah, y en instalaciones industriales. También en instalaciones se maneja muchísimo. ¿Por qué? Porque es lo que nos permite a nosotros identificar el motor. Y ojo, la carga por excelencia que utilizamos en una instalación industrial, pues es el motor. Por eso es que hay que estarle macheteando mucho al motor. Es la carga por excelencia. Sí, tenemos hornos que son pueden ser hornos inductivos o bien pueden ser hornos resistivos, perfecto. Calefactores, que también son parte de hornos, capacitores, esos no se consideran como cargas, sino más que nada como almacenamiento. Eh, Transformadores, bobinas, pero la carga por excelencia es este. Una bobina consume muy poquita corriente cuando estamos en un arrancador. Ustedes pueden medir con un amperímetro, la corriente es muy pequeñita. Pero si vemos la corriente en comparación entre un motor y un arrancador, no es es muchas veces, hasta 100 veces la corriente de diferencia. De hecho, la palabra de los arrancadores viene del francés relay. Usted lo conoce como relay en inglés, de elevador. Relay significa elevador. O sea, de lo que consumo, lo amplifico. O sea, si consumo 5 amperes, lo amplifico a 100 amperes, o a 200 amperes, o a 500 amperes. El nombre correcto es relays, no relay. Digo, porque viene del francés. Uh-huh. Por eso el nombrecito. Entonces, la mayoría de las cargas que son motores. Y como el 90% son inductancias. O sea, no de motores, sino de cargas, son inductores. Entonces, pues es la carga que siempre vamos a estar utilizando. Por eso es necesario que sepamos el comportamiento. Estas son curvas características. A veces puede ser más paralelo al eje X o más paralelo al eje Y. Por ejemplo, el motor universal, el monofásico, más o menos va a ser así.
Hay una gran diferencia entre ambos tipos de curva. Entre más plana sea la curva respecto al eje X, el motor es mejor. Pero si tiene estas caídas, el motor es muy malito. ¿Por qué? Porque significa que con cualquier cosita varía. Y eso a mí no me conviene. ¿Se me explicó? Eso no me conviene. No me conviene tener motores tan variables. No, me conviene tener velocidades constantes. De ahí que se apega a lo que estábamos comentando, el deslizamiento. El deslizamiento me dice la capacidad que tiene de variación de velocidad, con carga. Así, en esencia. A mí no me conviene tener motores de bajo deslizamiento, porque significa que mi velocidad se cae muy rápido. No me conviene. Me conviene tenerlos de alto deslizamiento. Por eso la diferencia entre el monofásico y el trifásico. Por eso el trifásico es mucho mejor en capacidad de movimiento y de potencia de entrega de energía. ¿Por qué? Porque mantiene más sus valores de diseño. Bien. ¿Cómo manejamos el deslizamiento? Pues a través de esas ecuaciones. Pero ¿cuál es el típico problema que se maneja? Pues el siguiente. No lo voy a dictar ni nada, ¿no? O sea, lo voy a escribir aquí rápido para que lo vean. Se desea calcular el deslizamiento de un motor. Cuando digo deslizamiento, luego me voy a un motor de alterna y asíncrono. O sea, entonces no hay necesidad de poner aquí un motor trifásico asíncrono de. No. Entonces, ya cuando digo deslizamiento es motor de alterna asíncrono. ¿Cuál? No me interesa si es trifásico o monofásico. Para eso es el problema. Se desea calcular el deslizamiento de un motor que gira a 1600 RPM. Coma. Siendo su número de polos, 4 y la frecuencia aplicada de 60 Hz. Con estos tres datos calculo deslizamiento, pero tengo que remontarme a ciertas ecuaciones. Primero es esa y después la de deslizamiento. No la voy a borrar. Voy a borrar nada más estas características de los deslizamientos, los valores máximos permisibles en motores de alterna, monofásico y trifásico. Bien. Bien, niños. ¿Qué hago? Primero, inciso A. No me lo están pidiendo, nada más están pidiendo una sola cosa. Pero así me lo voy a acomodar. Inciso A. Debo de calcular primero la velocidad síncrona. Siempre. Calcular SS. Porque el giro me lo dan como dato. Pero estos dos me sirven para calcular la velocidad síncrona, que es la velocidad del campo magnético giratorio. Y es que es la parte fundamental del funcionamiento de un motor de corriente alterna. Simplemente aplico la ecuación 120 F sobre P, sustituyendo 120 por 60 entre 4. Esto es igual a 1800 RPM. Se los pongo abajito porque no ocupo. Van a pensar, bueno, ¿cómo es muy hábil, es muy ducho? No, esto ya lo sabemos por tanta repetición. ¿En qué sentido? Las máquinas de 4 polos me generan 1800 RPM, un campo magnético giratorio. Las máquinas de 2, 3600. Las máquinas de 6, 900. Las máquinas de 8, 450 RPM. Y sí existen, claro que existen. Son máquinas especiales que se utilizan comúnmente para sistemas de molienda.
Pero no crean que de molienda de granos, ¿no? No, son molinos este, de piedra. O sea, se trituran piedra. Giran a baja velocidad precisamente para hacer que la piedra se pueda triturar. Bien, ya calculé la velocidad síncrona, ya tengo parte de. Inciso B, eso es lo que vendría siendo una especie de algoritmo. Voy a subirla, esta la voy a subir aquí para que la aprecien. SS es igual a 120 F sobre P. SS es igual a 120 por 60 entre 4 igual a 1800 RPM. Para ponerlo aquí abajito, la segunda parte del problema. Aunque soy ya medio presuntuoso, es un algoritmo lo que estamos haciendo. Es un algoritmo en esencia, ya ustedes ya lo conocen. El algoritmo es el acomodo de las operaciones matemáticas para poder obtener un resultado. El algoritmo de la multiplicación, de la división, eso se los enseñan en primaria. El algoritmo de, por ejemplo, de cálculo diferencial, el cálculo de un seno, de un coseno, pues es igual. Tiene una forma, tiene una serie de pasos. Esos pasos son estos. Es un algoritmo. El algoritmo es una serie de pasos. Cuando ustedes hagan en superior el algoritmo de una programación, son todas las líneas de comando que van a tener. O sea, esto que les estoy hablando, ya ustedes ya lo deben empezar a notar, a ver, a razonar, a pensar hacia dónde van a ir tirándole. Toda ingeniería tiene computación. Pero ojo, computación no crean que nada más es ahí. Ofimática, pues, si no son secretarias, no, 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 no. ¿Qué son? Van para ingeniería. Entonces yo debo de hacer a través de líneas de comando programaciones. Por ejemplo, a través de una línea de comando puedo hacer, bueno, varias líneas de comando, puedo hacer esta operación en C++ o en MATLAB. Yo lo puedo hacer. Eso es lo que ustedes van a terminar haciendo en ingeniería. Líneas de comando. Eso es un algoritmo. Esas líneas de comando, como los voy haciendo, es un algoritmo. ¿Sí? Bien. El 2 o el inciso B se refiere ya Profesor, propio. ¿Qué pasó? dijo mi compañera Alice que si la deja pasar porque la sacó. Bueno, o sea, se salió, no sé por qué razón. ¿Su compañera quién, perdón? Lisbeth, No, no lo tengo. No, no había llegado. Bien. ok. Vamos a aplicar esta ecuación. ¿Cómo la aplico? Tal cual. SS es esta. SR es esta. Por lo tanto, 1800 menos 1600 entre 1800 por 100. En el numerador queda 200 entre 1800 por 100. Así, a grandes rasgos, es este tipo de problema. ¿Cuánto es? Son 200 entre 1800 por 100. 11.11%. O sea que superó el estimado. ¿Cuál es el estimado? 10%. 11.11%. Ahora, aquí es donde entramos nosotros. Resulta ser que yo calculo, esto es real, esto es en un motor. En un motor que está operando con las características de operación que ya hemos empezado a analizar. A ver, resulta ser que tengo que hacer un trabajo de mantenimiento. Precisamente para evitarme esos trabajos de mantenimiento excesivos, sin necesidad de hacer ese trabajo nada más para apantallar al jefe, me pongo a hacer matemática. Empiezo a notar que el motor se empieza a calentar. ¿Por qué? Porque tengo mi cámara térmica y la mido. Resulta ser que sí se está elevando un poquito de temperatura. Debo de verificar primero la velocidad.
¿Por qué? Porque es un dato importantísimo. ¿Por qué? Porque es el que me permite a mí determinar si está dentro del rango o no. Si se sale del rango, ¿qué debo de hacerle? Debo de aplicarle o debo de observar que el motor ya empieza a tener una falla. ¿Cuál? Son varias. ¿Atribuibles a qué? A la velocidad. O sea, no puedo estar manejando menos de 1700 RPM. Con 1700 estoy dentro del margen de 10%. Menos de 1700 RPM, se fastidió la cuestión. Ya no tengo chance de hacer otra cosa más que mantenimiento. Entonces, ¿qué hubiera pasado si cae en 4%? El motor está bien, está dentro de lo que yo creo que son mis parámetros normales de diseño. Perfecto. Entonces, a través de la matemática yo ya puedo identificar qué tengo que hacer con el motor. Por lo tanto, el deslizamiento deberá de ser menor o igual al 10%. Si paso del 10%, como en este ejemplo, ya tengo que aplicarle mantenimiento. Tengo que verificar qué está pasando. Algo tan simple como lo que es la conexión, es decir, los cables de alimentación, probablemente estén mal. Algo tan simple. Pues eso provoca que el motor disminuya su velocidad. Por lo tanto, tengo que verificar eso. ¿Qué debo de hacer? Apagar y ya ver primero, cables. Segundo, fusibles. Tercero, el arrancador. Cuarto, la instalación. Y por último, empiezo con el motor. Así es como se trabaja. ¿Dudas? Copien, muchachos. Captura en pantalla. O no sé qué es lo que quieran hacer. Por favor, muchachos. Para continuar. Listo, profe. Ok, perfecto, muchachos. Está bien. ¿Qué pasa con un motor de 50 Hz? Lógicamente, mis características de operación van a cambiar un poquito. Para que nosotros tengamos 50 Hz en América está cañón. Pero lo podemos tener muy fácilmente, ¿eh? No crean que es tan difícil. Lo que sí es que es muy costoso. ¿Por qué? Porque necesitamos un alternador que gire a 1500 RPM. Profe, Y ¿y cuál es mejor? ¿La que tenemos actualmente o la de 50? la de 60. Ah, ok. Entre más oscilaciones es mejor. Entre menos, ¿qué es lo que pasa entre menos? Por ejemplo, la luz. Esta luz que ahorita tengo aquí en esta habitación no es tipo LED, no se nota. ¿Por qué? Porque proviene de una fuente de corriente continua. El LED no trabaja en alterna. Pero ¿qué pasa con por ejemplo, las lámparas que son ahorradoras, que trabajan a través de este, eh, ¿cómo le llaman? Un driver de descarga. Eso es lo que hacen los 60 Hz que yo le aplico, lo convierten a 1000 Hz. ¿Por qué? Porque a 1000 Hz evito el efecto estroboscópico. El efecto estroboscópico es la luz que se emite y pega en un objeto y refleja. Como se hace a través de una frecuencia, el efecto estroboscópico se hace más visible. O sea, el reflejo de la luz producida por una fuente luminosa, y cuando lo veo yo, esa serie de oscilaciones de luz las alcanzo a apreciar. ¿Qué pasa si le subo a 1000 Hz o a 1000 oscilaciones? Mi ojo ya no lo percibe. Entonces significa que lo vamos subiendo. ¿Qué pasaba con las lámparas incandescentes? La ventaja de la lámpara incandescente es que ella trabajaba única y exclusivamente con la corriente, no con frecuencia. Tanto en alterna como en continua, la lámpara incandescente trabajaba, no pasaba nada. Pero había veces que en continua producía más luz que en alterna. ¿Por qué? Porque en alterna, cuando llega al punto máximo, es cuando la lámpara prende en su máximo. Pero la corriente alterna nada más tiene un solo punto máximo positivo, punto máximo negativo en un ciclo. ¿Qué pasa en 60 ciclos? Pues tiene 60 puntos.
Pero ¿cuántos puntos instantáneos tiene en valores? El doble. O sea, tendría 120 puntos de cada valor instantáneo en toda la señal de 60 Hz. ¿Por qué lo comento? Porque en los lámparas incandescentes también se producía un efecto estroboscópico. No se alcanzaba a percibir a veces, pero por eso se agotaba mucho la famosa vista. En los años 60, 70 se decía que para que durase un foco, una lámpara incandescente, se tenía que poner en serie un LED, perdón, un diodo. Sí, un diodo de esos de silicio. ¿Para qué? Para que rectificase en media onda. El ojo humano no lo percibe, sí lo percibe, que quizás no lo tomemos mucho en cuenta, eso es diferente. Pero la luz que producía un foco en medio ciclo, pues es esto. ¿Qué pasa en corriente alterna? Es más rápido el cambio, con los 60 Hz. Pero si son 60 Hz a la mitad, pues nada más es esto. Entonces, ese efecto estroboscópico se trató de eliminar. Por ejemplo, las lámparas, hay veces que pueden entrar a centros comerciales y hay lámparas de alta intensidad de descarga HID que son unos bulbotes como en una campana. Hay veces que esas lámparas empiezan a parpadear. Ese parpadeo o ese destello es el que produce el efecto estroboscópico. ¿Por qué empiezan a parpadear? Pues porque ya empiezan a perder esa capacidad de producción de luz. Entonces, se ionizan, se tienden a desionizar y otros se van a ionizar. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque ya tienen cierto tiempo de operación. Ese parpadeo lo producen las lámparas incandescentes y ciertos tubos. Esos tubos fluorescentes, eso lo producían. En la actualidad ya se está reduciendo, pero se siguen produciendo. Por eso es que es mejor la frecuencia de 60 Hz. Ahora, si tuviéramos 100 Hz en motores, pues la velocidad se nos incrementaría. ¿Cuál es el problema? Que en motores la frecuencia afecta a las bobinas. ¿Cómo las afecta? Las abre. Por eso se amarran, por eso se le pone cierto tipo de sujeción, precisamente para evitar que la bobina se expanda. Tienden a expandirse, ¿eh? Siempre. Entonces con 60 Hz se reduce. ¿Qué pasa con 50? Es menor frecuencia, pero también nos produce cierto efecto. ¿Cuál es ese efecto? Frenados. O sea, las máquinas se diseñan, ojo, no los motores, las máquinas a las cuales se acoplan los motores se diseñan bajo una velocidad. Si es 1500, probablemente el proceso no sea completo. Y si lo diseño a más de 1800 RPM, 3600 RPM, que es lo que se produce, pues se produce lo contrario. A lo mejor se hace la molienda o se hace el proceso más rápido y no queda terminado bien. O sea, hay una razón del por qué los 60 Hz. Con 60 Hz se tiene un mejor consumo, una mejor eficiencia en máquinas, etcétera, etcétera. Bien. ¿Contestar su pregunta? Sí, profe, sí. Perfecto. ¿Qué pasa a 1500? Pues lógicamente la velocidad va a disminuir. Cuando yo tengo una máquina de 4 polos a 1500 RPM, vamos a observar que la velocidad se baja a 1500. Perdón, se va a bajar. ¿A cuánto? Ahorita lo vemos. La velocidad síncrona, ¿eh? Fíjense. 120 F sobre P. 120 por 50 entre 4. Esto me da 1500 RPM. Ahora, si mi motor, nada más cambié los 50. Si mi motor me dice que gira a 1300 RPM y tengo 50 Hz, significa que voy a tener esa velocidad síncrona, 1500 RPM. Es decir, esa es la velocidad del campo magnético. ¿Cómo va cambiando? Norte, 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 sur, sur, sur. Esa es la velocidad. Ese es el giro. Y quiero calcular su deslizamiento con ese giro. Son 1500. Ya no voy a poner
el inicio de la ecuación, entre 1500 por 100. Son 200 entre 1500 por 100. Esto me va a dar en algo. Lógicamente el deslizamiento se va a dar en 50, 60, en 100, en 1000, en 2000 RPM. Siempre, ¿por qué? Porque son máquinas de inducción. 200 entre 1500. $13.33%. ¿Qué significa que esa máquina en esas condiciones, pues ya tiene un problema? A lo mejor tiene mucho peso. Ojo, también ese es otro, no se van con la pinta. Es que dijo el profe que si tiene más del 10%, tengo que darle mantenimiento. No, posiblemente esta carga que hace que el motor gire a esta velocidad está provocando que haya un alto deslizamiento. Entonces, ¿qué hago? Aligero la carga. Si la aligero y resulta ser que sube su velocidad, póngale a 1450, 1460, 1490, el motor está perfecto. Significa que excedí su capacidad de peso. ¿Me explico? Eso es lo que significa también. Entonces, ojo, si observamos que el motor se calienta, quito carga y observamos que el motor vuelve a una velocidad ideal, hago el mismo cálculo y resulta ser que mi deslizamiento está dentro de mis rangos, perfecto. Lo sobrecargué. Es muy común eso, ¿eh? La sobrecarga de los motores. Hay veces que queremos que hagan más cosas y pues no se puede. Tampoco se puede así tan fácil. ¿Sí me explicó? ¿Dudas, muchachos? Perfecto. Ahora, ¿qué pasa como dato cuando nos proporcionan el famoso deslizamiento? Ahora hay que calcular la velocidad. ¿Por qué? Porque probablemente no debo de pasar esa velocidad porque el motor se puede quemar. Pues vamos en caso contrario. Aquí lo pongo, de este lado. Es decir, como dato de placa, me dice el motor que tengo un deslizamiento. El deslizamiento de la máquina o del motor es del 7%, siendo su número de polos, ¿sí? 2 conectándose a una red de 60 Hz. Calcular la velocidad de giro permisible. Bien. Lo primerito que hay que hacer para este tipo de problemas. Lo primero. Otra vez, calcular la velocidad síncrona. La velocidad síncrona es igual a 120F sobre P. Esto es igual a 120 por 60 entre 2. Son 3,600 RPM. Esto es lo máximo permisible en el campo magnético giratorio. Ahora me están pidiendo la velocidad de giro, o sea, SR. ¿Pero a partir de quién? Del deslizamiento, que es el que me están proporcionando acá arriba. Bien,
Yo sé que el deslizamiento es esta expresión. Ajá. Esa es mi expresión matemática. Muy bien. Y luego, pues simplemente tenemos que hacer despeje. ¿Cómo le hago? Primero paso el 100 para multiplicando al porcentaje. Así es. Más bien dividiendo. SS Ah, dividiendo, perdón. menos SS menos, no es cierto. No, sería No, no es cierto, permítanme. Perdón. Fíjense. Es SR es igual a SS por 1 más 1 menos S. Ojo, esta velocidad siempre va a ser menor que esta. Velocidad síncrona siempre va a ser. O al revés. Siempre. ¿Por qué? Porque son asíncronos. Si se igualan, dejan de ser asíncronos, se convierten en síncronos. Y son asíncronos. Esa sería mi expresión matemática. Ujú. ¿no le falta de sobre 100? No, porque se van con el S. Aquí. Ah, Este le estorba, ¿no? Se va para acá. Porcentaje entre 100, ¿cuánto me da? 1 por S, S. Pero ojo, para no confundirnos más, este lo vamos a manejar así. ¿Por qué? Porque yo siempre les voy a dar este. Y no nada más yo. Todas las fábricas de motores les van a dar porcentaje. Entonces yo les pongo porcentaje en la ecuación, o perdón, con los datos, y aquí no aparece. Entonces, ¿cómo lo ponen? Lo van a poner como 7. No, 1 menos 7 les da negativo. Menos 6, pues no. No, es 1 menos 7% sobre 100. Así es como se trabaja. ¿Sí? Esto es igual a cuánto. Sustituyendo, haciendo todo el rollo. 3,600 por 1 menos 7 sobre 100. Esto es igual a cuánto. A 3,600 por 0,93. ¿Listo cuánto me da? Pero 600 3,348. Muy bien, gracias. 3,348 RPM. Es decir, este dato que acabo de obtener es mi velocidad permisible. O sea, tengo que estar monitoreando mi motor. ¿Para qué? Para que bajo esa velocidad pues no la rebase. ¿Qué pasa si la rebaso? El motor se frena. O bien empieza a hacer cosas raras. ¿Sí? Cópienlo, muchachos, por favor. O capturen pantalla como quieran, como gusten. Muy bien. Ahora, les recuerdo el examen. Digo, ya sé que no van a salir como los muchachos que se quejan de sus profes porque son muy estrictos. Pues así es la vida, muchachos, que quieran. Siempre les va a demandar más de lo que ustedes puedan dar. Así es. Digo, es triste, pero eso no nos lo enseñan en la escuela. Quien nos lo enseña es el mismo trabajo.
Por ejemplo, esto que le estoy enseñando realmente sí les sirve para hacer análisis, pero lo que van a hacer es más que nada práctico. Sí, pero con esto ya reducen mucho ese tipo de actividad práctica. ¿Para qué desarman y resulta ser que era solamente un cable de conexión? Pues no. ¿Sí me explico? Entonces con esto evitamos mucho trabajo. Ahora bien, estoy tomando lo del examen. Va a ser para el día. ¿Qué día? Permítame, estoy checando mi calendario. Aquí tenemos una situación muy grave, muchachos. El 16 cae en jueves. Hijo, va a ser bien triste, no nos vamos a ver, que es dentro de 15 días. Pues no, ¿verdad? Entonces posiblemente el examen sea el día 21. Para yo el 24, el 23, perdón, entregar las calificaciones. ¿Les parece? Entonces 21 de examen, apúntenle. 21 de septiembre. Lógicamente de 1 a 3. Tienen tolerancia 10 minutos. Nada más. Lógicamente se van a preguntar, bueno, ¿y qué voy a evaluar? Pues todo depende de la liberación de la famosa licencia. Pero no se preocupen, ya veremos qué evaluamos. Si no, pues así por examen, al 100. Digo, el examen viene de todo lo que hemos visto. Así que ni se preocupe. Bien, entonces el examen es el 21 de septiembre de 1 a 3. Para que lo tengamos agendado. Porque yo había planeado una semana antes del 14. Pero si ya lo hago el examen el 14, pues ya es la semana y media. Pensando en la posibilidad de que la licencia la tengamos para allá, hoy mismo, en la tarde, mañana más tarde, y ya les pueda hacer la semana que entra 2 prácticas. Con la que entregan el día de hoy, que es la de identificación, pues ya tenemos 3. Eso corresponde al 60%. El otro 40% es esto, la teoría. Digo, para que vean que no lo estoy engañando, ponen a pensar que... O sea, el examen vale 60, profe. No, 40. Ya les había dicho que valía 40. Esto vale 40. 60% es 60% valen las prácticas, ¿no, prácticas. profe? Exactamente. Ay, Acuérdense de eso. Todas las actividades valen 60%. Todo sumado. Lógicamente, probablemente les pida un trabajo ahí de algo sencillo respecto a motores, alguna clasificación, pero eso ya lo vamos a tener que manejar para la semana que entra. O para la semana del examen, la del 17, la del 16. Ahora recuerden, el 17 hay clases, ¿eh? Normales. O sea, no hay nada de puente ni nada de nada, ya que ustedes se organizan con quien quieran, ese es un problema, pero sí, normales, clases, ¿eh? Y ahorita sí evítense faltar, porque así como estamos muy acelerados en el sentido de evaluaciones, trabajos y demás. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero trabajar? O más bien quiero conocer esto, el par.
Pues resulta ser que mis problemas más o menos van a ser de esta forma. Un motor trifásico, aquí sí debo de estar más atento. Un motor trifásico produce, no puse estrella delta, asíncrono, síncrono, no, yo no puse nada de eso. Produce una velocidad de giro de 1750 RPM. Yo sé que si los motores trifásicos, su velocidad síncrona es de 1800, 3600, 900, 450. Perfecto. Pues aquí ya tenemos un pequeño problema. Es un motor asíncrono. ¿Por qué? Porque no, mi velocidad de giro es diferente al valor que les acabo de decir. A cualquiera de los 4 que les dije. Entonces es un motor asíncrono. Pero no me interesa eso. Lo que me interesa es lo que viene. Coma. Generando una potencia mecánica de 4.5 HP. ¿De cuánto es el giro, profe, perdón? 1750 RPM, generando una potencia mecánica de 4.5 HP. Calcular el par desarrollado. ¿En qué? En Newton metro. Porque hay kilogramos centímetro y libra pie. Esos dos no los vamos a meter. ¿Por qué no los vamos a meter? Porque la mayoría de las veces, o la mayor, más bien, no las veces, la mayoría de los torquímetros o electrodinamómetros, así se llaman, miden Newton metro. Pues vamos a hacernos, vamos sobre esa línea. ¿Para qué le ando metiendo cosas que no? Nos vamos a lo fácil. Ya si les resulta ser que tiene un torquímetro que les mide kilogramos en metro, pues ya lo convierte. Nada más es una relación de 10.31. Así que no pasa nada. Nada más lo convierten y ya se acabó. Bien. ¿Qué tengo que hacer? Pues simplemente la aplicación de la ecuación. Ojo, este problema va a quedar en dos partes. ¿Por qué? Ahorita van a ver por qué. Fíjense, ¿qué es lo que debo de hacer? Pues simplemente la aplicación de la ecuación que hace un momento les puse. Pero antes que, nada más me están pidiendo algo, el par desarrollado. Por lo tanto, fíjense, el par desarrollado, su ecuación T es igual a la potencia mecánica por una constante entre la velocidad del rotor por 9.55, ¿no? Eso fue. ¿Verdad que sí? Es la que tenemos. Bien. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que convertir primero la potencia mecánica por la constante. En este caso, mi potencia mecánica por constante se le llama potencia útil, que es igual a (4.5 por 746). Con eso obtengo los watts. ¿De qué? De salida del motor, porque son los que utilizo, los que empleo. ¿Sí? Permítanme tantito. Es 4.5 por 746. ¿Qué hubiera pasado si aquí les hubiera dado 4.5 CV? Pues entonces la constante cambia, 736. ¿Sí? Ahí son 3.357 watts. 3.357 watts. Ahora, ¿qué hago? Pues este valor lo sustituyo en esta. Me bajo aquí. T es igual a 3.357 watts entre 1.750 por 9.55. ¿Sí? ¿Esto cuánto me da? $18.31 Newton metro. Esto significa 18. ¿Qué?
31 Newton metro. Ahora, está muy bonito el número. Precioso. 18.31. Bien. Este motor, en términos físicos, en términos reales, en términos de movimiento, significa que puede mover a 3 personas de 65 kilos, aproximadamente 70, 1 centímetro. Es lo que significa. Eso es lo que significan los 18.31 metros. Se lo puede desplazar. 1 centímetro. Aparentemente no es mucho, pero son 3 personas. 3 personas posicionadas sobre una plataforma. Este motor los mueve 1 centímetro. Es lo que significa. Esos son los términos reales. O sea, es lo tangible. Porque así matemáticamente, ay, 18, uy, está enorme, es un valorzote. Sí, ajá. Y luego, ¿qué significa? O sea, que tiene esa fuerza. Por ejemplo, la fuerza de apriete de un tornillo de una tuerca de auto es de más o menos como 1 metro. O sea, 18 veces esa fuerza. Digo, para los que alguna vez han cambiado alguna llanta o han visto que sus papás o sus tíos o sus hermanos cambian una llanta, vean el esfuerzo que se hace. Eso es lo que hace, en este ejemplo, ese tipo de motor. ¿Qué opinan, muchachos, por favor? Ahora bien, complementando el problema. Problema típico de examen. Ahora es integrado. Resulta ser que también me están pidiendo, muchas veces los problemas de los libros así vienen. Primero calculan algo, y luego del problema anterior calcula el rendimiento. Sí, tengo estos datos. Perfecto. La tensión de línea, bla, bla, bla. Bien. Para este problema, que va a ser muy simple porque ya tenemos un dato, me están pidiendo calcular el rendimiento. El rendimiento es a través de esta ecuación. Potencia útil entre potencia total por 100. La potencia útil ya la tengo. Es esto. Ahora, ¿qué me piden calcular? La potencia total para calcular el rendimiento. Es raíz de n, v de línea, i de línea, cos teta. Donde cos teta es el factor de potencia. Se los cambio en términos de, para que no se confundan. De por sí van a estar bien confundidos ahorita que terminamos con la clase. Factor de potencia. Todo esto es producto, 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 producto. ¿Sí? Simplemente lo sustituyo porque ¿cuál es el n? Es un motor trifásico. Entonces, n es el número de fases. Esto es igual a raíz de 3 por 440 por 15 por 0.9.
Esto nos da un algo. ¿Qué es ese algo? Observen. Hay números que nos debemos de memorizar. Digo, quizás se los dicen tarde o se los decimos tarde, no pasa nada. Hay ángulos, relaciones trigonométricas que nos debemos de memorizar. Por ejemplo, la raíz de 3 viene de 2 veces el coseno de 30 grados. El coseno de 30 grados es 0.86. Si lo multiplico por 2 me da 1.73. Raíz de 3, háganlo, es 1.73. Entonces, 1.73, que es la raíz de 3, por 440 por 15 por 0.9. 10.276 watts es lo que le conecta al motor. O sea, esta es la potencia con la cual produzco el giro. Pero ojo, esta es la potencia que consume eléctricamente hablando. Son 10.276.2 watts. Si yo calculo su rendimiento, es este entre este. ¿Se dan cuenta cuánto va a ser? 3.357 entre 10.276.2 watts por 100. ¿Qué va a pasar? Que voy a tener un rendimiento muy bajo. ¿Sí? Bien, observen. Son 3.357 punto, no es cierto, nada de punto, entre 10.276.2. ¿Cuánto me da? 32%. ¿Qué significa? Que ese rendimiento está hiper bajo, pero ojo, significa que posiblemente para esta velocidad de giro, el motor me desarrolló esta potencia. Podría desarrollar más velocidad, 1760, 1770, 1780, 1790, 1791, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Hasta 1799 el motor es asíncrono. Probablemente en ese momento me desarrolle más potencia. Este valor, ojo, este valor no significa que el motor esté mal. Significa que para estas condiciones el motor está subutilizado. ¿Por qué? Porque a lo mejor no ha desarrollado toda su velocidad. Velocidad de giro, aquí no me dice nada de dato de placa, ¿eh? O sea, estos son datos reales, datos que yo estoy tomando. Aquí no me dice que la potencia mecánica sea de dato de placa, no. Es lo que desarrolló en estas condiciones. Estas condiciones hacen que esto se produzca, pero posiblemente el motor me desarrolle más potencia a otros términos. ¿Sí me explico? Eso es lo que significa. Lógicamente no puedo llegar a más de 1800 RPM porque no, de plano no se podría. No podremos llegar a tal efecto. Es un motor de 32% de rendimiento, por lo tanto es de un muy bajo rendimiento. Por lo tanto, ¿qué debo de verificar? Debo de revisarlo. ¿Qué? Conexiones, carga, tensión. Vamos a ver si realmente la tensión que le está llegando es la adecuada o no. Porque lo que yo mido, pero ¿cuánto? O sea, lo que yo mido a la entrada, pero ¿cuánto le llega al motor? Es lo que yo considero que le está llegando. Pero si no es cierto, ¿qué debo de hacer? Debo de verificar conexión, etcétera. ¿Qué opinan, muchachos? Este sería un ejemplo de examen típico. No se preocupen, lo vamos a seguir haciendo. Perdón, el punto B. El punto B corresponde a esto, el punto A corresponde a esto. Ujú. Estos dos van aquí. Estos van acá. ¿Dudas? Cópienlo, muchachos. Muy bien.
Muy bien. Vamos a hacer otro problemita que integre ahora a un motor monofásico. ¿Sí? Voy a borrar esto. Que sus datos son muy parecidos, ¿eh? No hay gran variante entre el monofásico y el trifásico. Que es lo único que varía. Quizás el valor de corriente. Un motor, y de tensión, lógicamente, un motor monofásico gira a 1780 RPM, produciendo 0.75 de HP. O sea, es una máquina de 3/4 de HP, que son muy comunes en la parte comercial. Son esos motores que se instalan en las motobombas. Coma. Consume, permítanme tantito. Consume 8 amperes a 127 volts. Siendo su factor de potencia de 0.95. Calcular. Inciso A, par desarrollado. Bueno, lo ponemos así completo, par desarrollado, para que sepamos qué caramba estamos haciendo. Par desarrollado, inciso B, rendimiento, porcentaje de rendimiento. ¿Cuál es el objetivo de esto? Pues verificar, observar. El par es muy importante porque es la fuerza, pero aquí también es importante observarlo. ¿Por qué? Porque así nos permite saber si le doy o no mantenimiento a la máquina. Bien, que no es un dato único, pero nos permite mucho identificar, ubicar. Muy bien, ¿qué hago? Lo mismo que hice aquí. Inciso A, ahora sí, el inciso A. Listo. Calculo potencia mecánica. Es igual a 3/4, o bueno, para que no cambiemos, 0.75 por 746. Esto me da más o menos la potencia de 559.5. 559.5 watts. Sustituyo en la ecuación anterior. P es igual a 559.5 entre 1780 por 9.55. Esto nos da un algo. $3.00 Newton metro. O sea, sé que tiene, puede subir una columna de 30 kilos de agua, lo que vendrían siendo 300 litros por centímetro, más o menos. Eso es el sentido de esto. Muy bien. Me voy al inciso B, voy a borrar todo esto. Digo, para hacerlo un poquito más amplio.
Inciso B. Vuelvo a insistir porque les pueden parecer los números muy sin sentido, tienen un sentido. Uno de ellos es saber si sí o si no le doy mantenimiento al motor. Siguiente. El rendimiento es igual a potencia útil entre potencia total. La potencia útil es la de salida, que es esta, y la potencia total es la de entrada, que es la potencia real. Raíz de n, b de línea, y de línea, factor de potencia. Pero ojo, es monofásico. ¿Cuál es su raíz de n? 1. Por lo tanto, no la pongo. B de línea y de línea, que son 127 volts por 9, no, perdón, por 8, por 0.95. Bien. 127 por 8 por 0.95. 965.2 watts. 965.2 watts. Sustituyendo ambos valores, 559.5 entre 965.2 watts por 100. Nos va a dar como el 50%, 60 cuando mucho. Bien. Por eso los valores tan altos de corriente, porque ya empieza a fallar. 559.5 entre 965.2. 57.96%. Pues el motor está mal, ¿no? 57.62%. En su momento, ya lo comenté, ¿qué significa? ¿Cómo lo debo de apreciar? Este rendimiento en generadores es eficiencia. Significa que de cada 100 watts que consumo, 57 los convierto en movimiento. ¿Sí me explico? O sea, 57.62 watts los convierto en ¿qué? En fuerza de movimiento. El resto, ¿dónde está? Se pierde en calor. En fricción, en calor eléctrica, o sea, producido por el efecto Joule, en las bobinas, en el rotor, todo ese calor que se genera dentro, ¿de dónde creen que sale? Pues de esta energía. Significa que mi corriente está muy alta, significa que si mi corriente es muy alta, significa que tengo ya un problema en dónde, en el motor. ¿Sí? Ese es el sentido del rendimiento. Que de cada 100 watts, 57.62 los convierto en movimiento. No, si tengo un motor de alta eficiencia que es del 80 para arriba, o sea, 80% para arriba, significa que tengo 80 watts que me proporciona de cada 100 como movimiento. Si es de muy alta eficiencia, 95 watts de cada 100. O sea, 5 watts se pierden, por lo tanto su enfriamiento es muy bueno, su capacidad de absorción de calor es excelente. ¿Sí me explico? Es lo que significa. Así a grandes rasgos. ¿Dudas, muchachos? Cópienlo. Estos son los problemas típicos de examen. No me digan que está muy difícil, porque no lo está. Muy bien. Bien. Motor síncrono. Vamos a entrar con el motor síncrono. Se parece un tanto al rotor de manado. Un tanto, no mucho. Tengo el estator y el rotorcito que se parece mucho al de un alternador.
La única diferencia es que aquí tengo una sínova. Sí va. Ah, sí. Tengo una bobina, otra bobina, y por último, otra bobina. Tengo 3 bobinas. Es 1, 4, 2, 5, 3, 6. Es una máquina de 6 bornes en el estator y es una máquina de 2 bornes en el rotor. Bien, primero, este tipo de motor necesita 2 corrientes alterna y continua y se emplea para 2 trabajos: para mover cargas a velocidad constante y para eh, corregir factor de potencia. Pero antes que nada, antes de conexión y demás, ¿cuáles son mis condiciones para poder trabajarlo? Número 1, el motor se arranca sin excitar el rotor. Es decir, no lo puedo conectar al motor porque si no se quema el motor. Número 2, el motor funciona al arranque como síncrono. Perdón, como asíncrono. Jaula de ardilla. Es más, este rotor es un jaula de ardilla y dentro de él se coloca el devanado monofásico. Por eso se dice que el motor no tiene par de arranque propio. ¿Por qué? Porque es un jaula de ardilla a final de cuentas. Voy a hacer la conexión, la supuesta conexión, en delta. Entrada, salida, entrada, salida, entrada, salida. Ahí están mis conexiones. Ahora, ¿qué debo de conectar al exterior? Pues estos. Se conecta a una excitatriz, que es una fuente de corriente continua. Este sale. Necesito un reóstato de excitación y comúnmente tengo aquí un ampérmetro. Ahorita se van a dar cuenta para qué el ampérmetro. Bien, esa es una línea de continua, ¿eh? Y esto, lo que está en el exterior, son líneas de alterna. Pero aquí es donde viene lo emocionante. Estas cosas rojas que les acabo de poner son las líneas de alimentación L1, L2, L3. Y en una de las líneas de alimentación, porque las 3 líneas consumen lo mismo, coloco otro ampérmetro. Ojo, este es un ampérmetro de CA y este es un ampérmetro de CC. Ahí les va la clave. Motor se arranca sin excitar el rotor, es decir, aquí necesito un medio de control. Listo, ahí está mi medio de control. Cuando el motor arranca, funciona igual que un asíncrono, ya saben. Primero, excitación de los campos del inductor. Corriente en el inductor. La corriente produce un campo magnético giratorio, el cual induce ¿en dónde? En el rotor. Induce una corriente, perdón, induce una tensión. Esa tensión, porque está en un jaula de ardilla, ¿qué produce?
una corriente de cortocircuito. Esa corriente de cortocircuito produce un campo magnético que se opone al campo magnético principal. Se produce la interacción produce un par de fuerzas que ya lo supimos cómo calcular. Produce el par de fuerzas, ese par de fuerzas hace que el motor gire. Perfecto, ya empieza a girar. Ese es asíncrono. Ya que el motor giró, cierra el interruptor. ¿Qué se produce? Se produce otro campo magnético que se suma al giratorio. Perdón, al del rotor. Son dos campos magnéticos. Campo magnético de continua más campo magnético del rotor. Eso lo que hace es que el rotor se acelera hasta alcanzar la misma velocidad síncrona. Por lo tanto, las velocidades cuando se alcanzan se dice que estamos quitando el deslizamiento. ¿Por qué? ¿Quién origina este campo magnético del rotor? La velocidad síncrona, el campo magnético giratorio. Sí, pero ya tengo otra fuente de campo magnético, la cual es completamente diferente a la del campo magnético giratorio, que es la velocidad síncrona. Entonces, cuando alcanza la misma velocidad, este se pierde. ¿Por qué creen? Que este se permanece constante. Se elimina. ¿Por qué? Porque marchan los dos a la misma velocidad. Y desde hace un rato te les dije, si no hay deslizamiento, no hay fuerza electromotriz inducida. Pues sí, aunque que se largue, tenemos otro campo magnético. ¿De quién? De corriente continua. Es el único que se mantiene. ¿Por qué? Porque al momento que los dos marchan a la misma velocidad, la inducción se pierde, deja de existir. Ahora viene lo interesante. Número 3. Hasta que gire, se cierra el circuito BCC. Número 4. Aquí viene lo interesante. ¿Qué pasa cuando yo le meto carga? Automáticamente el motor se sienta, pero recupera su velocidad. ¿Qué velocidad? La síncrona. Acuérdense, SS es igual a SR. ¿Por qué? Porque la velocidad que se producía por efecto de inducción se perdió al momento que las dos se alcanzan. Ya no hay movimiento relativo. Bien. Número 4. Tenemos excitación del rotor. Pero ojo, en la excitación del rotor tenemos tres condiciones. Que es lo interesante. O sea, el análisis de este tipo de motor en práctica y en teoría es muy interesante. Ahorita van a ver por qué. Rápido, ya para terminar. Fíjense, hay 3 etapas de excitación. Subexcitación, excitación, sobreexcitación. Subexcitación, cuando la corriente de línea es mucho mayor que la corriente, esta se llama corriente de excitación, corriente de corriente continua. Excitación cuando la corriente de línea es igual a la corriente de continua. Y sobreexcitación cuando la corriente de línea es mucho menor que la corriente de continua. Es decir, para eso me sirve este bracito. Si yo coloco el bracito por aquí, tengo la máxima resistencia. Como tengo la máxima resistencia, mi corriente es pequeñita. ¿Qué es lo que provoca un campo magnético muy pequeñito? Como la corriente de corriente alterna, la corriente de alimentación es muy alta, la carga que prevalece es la carga inductiva. Por lo tanto, en este punto tenemos carga inductiva. Sí, el problema es cuando yo disminuyo esta resistencia. Este crea un efecto magnetizante, así se le llama.
efecto magnetizante que entra en las bobinas. ¿Qué es lo que provoca? En las 3 bobinas, ¿qué es lo que provoca? Que mi reactancia se reduzca. Como se reduce, la carga que prevalece es la resistencia de la bobina. Se reduce mucho la reactancia, pero la resistencia se mantiene, por lo tanto es una carga resistiva. Pero cuando se ojo, esta corriente de excitación tiende a ser igual a esta. Son 2 corrientes diferentes, ya lo sé, pero en valores se tiende a parecer 5 amperes, 5 amperes. Se hace resistivo la máquina y es un motor, precisamente por este efecto magnetizante. ¿Qué pasa si lo sobreexcito? Significa que esta corriente se hace muy grande, 10 amperes, y esta sigue 5, de hecho se reduce. ¿Por qué? Porque este efecto magnetizante es tan grande que hace que la bobina se convierta en una capacitancia, porque en lugar de que produzca campo magnético, empieza a recibir campo magnético. El efecto de recepción de energía es un efecto capacitivo. Se hace capacitor. ¿Qué significa? Que esta máquina funciona como las 3 cargas. Cuando se subexcita, inductiva. Cuando se excita normal, cuando ambas corrientes se igualan, resistiva. Y cuando se sobreexcita, es decir, mi corriente de la excitación de corriente continua es más alta que la de línea de alterna, se dice que es una carga capacitiva. Es una forma de corrección de factor de potencia. ¿Cuál es su ventaja? Que tiene una gran capacidad de corrección de factor de potencia. Cópienlo, muchachos. ¿Dudas? Esto es lo que vamos a ver la semana que entra. Esto y el motor de corriente alterna asíncrono. ¿Dudas? ¿Todo bien? Bien, chicos. Pues damos terminada la clase del día de hoy. Cuídense y Muchas gracias, descansen. profe. Nos vemos la Cuídese, semana que hasta entra. luego.